I am glad now to give the floor to Mr. Javier Larrondo, who is president of the organization Prisoners Defenders. I think he's based in Madrid, and you have the floor. Thank you very much, Antonio. Thank you very much for Sadiel, who brought me here, and the other organizations in Italy who are working very hard for human rights and to make the voice of Cubans be heard here. Voy a hablar en español, que creo que va a ser más popular aquí. Antes del 11 de julio de 2021, Cuba tenía un entorno de entre 135 y 150 presos políticos. Eran usualmente periodistas independientes, intelectuales disidentes y activistas de derechos humanos. Además, más de 11.000 personas en Cuba estaban condenados por condenas predelictivas, no delictivas. Es decir, eran personas, según el Código Penal de Cuba, en las que se observa una conducta contraria a la moral socialista, entre comillas, por lo que eran proclives a cometer un delito en el futuro. Igual que Minority Report de Tom Cruise, cientos de miles de jóvenes de todo el país han pasado de 1 a 4 años de prisión por esta predicción futura, sin delito ni en grado de tentativa. 11.000 condenados cada año, 11.000 personas condenadas cada año, decenas de años. En las cárceles de Cuba hay más de 90.000 presos. Además, otros 40.000 están condenados con medidas de limitación de libertad domiciliaria. Es el hacinamiento de presos per cápita más grande del mundo. Más grande del mundo. La situación parecía no poder ser peor, pero lo fue a partir del 11 de julio de 2021, cuando en más de 50 ciudades de Cuba, decenas de miles de ciudadanos alzaban su voz por las calles con lemas pacíficos como patria y vida, libertad, no tenemos miedo, expresiones pacíficas que no emplean ni el insulto ni la violencia. El presidente de Cuba salió a la televisión y les dijo a los ciudadanos que salieran a la calle al combate para enfrentar a los contrarrevolucionarios. Sin embargo, los verdaderos revolucionarios eran los que estaban en las calles pidiendo libertad. ¿Creen que el pueblo salió a luchar contra sus iguales? No. Pues todo fue una coreografía preparada. Las fuerzas especiales, el ejército, todos se vistieron de civiles, fueron montados en autobuses, se les suministraron bates de béisbol, barras de metal y armas y entraron a golpes, incluso disparos contra los manifestantes. Entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas en unos días. Al mismo tiempo, esa coreografía estaba perfectamente diseñada, el régimen aprovechó para ir a los hogares de todos los activistas de derechos humanos y hacer una razzia por todo el país. De los más de 5.000 detenidos, fueron procesados penalmente en torno a 2.000 de ellos. En este momento, hay 1.057 personas con condenas o limitación de libertad impuestas violando toda la legalidad, incluso la cubana. 123 mujeres, 36 niños y niñas, 16 de ellos acusados por sedición, niños, incluso menores de 15 años, por sedición. En su último informe, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha publicado que 410 menores sufren prisión en Cuba, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años, pero 150 tienen 15 años de edad o menos. 190 presos del 11 de julio han sido acusados por sedición en diferentes partes del país, sin conocerse entre ellos. Una sedición mágica, porque no pudieron ni coordinarse. ¿Qué pasó? Bien, 938 prisioneros políticos ya han sido sentenciados. Las penas son superiores en la mayoría de los casos a los 5 años, pero es que algunos tienen penas de hasta 30 años. Por pedir libertad. El 11 de julio salieron a la calle ciudadanos, sus hijos, matrimonios, familias enteras, y familias enteras están ahora en prisión. Si antes la prisión política en Cuba
tenía un carácter relacionado con el activismo o la disidencia y la predelictiva era ejecutada contra miles de jóvenes desafectos con la revolución, ahora las prisiones de Cuba tienen a personas que no eran ni activistas ni disidentes. Eran familias sencillas que salieron a la calle a expresarse, ilusionados con poder hacerlo. Los 2.000 procesamientos penales que han tenido lugar en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio han tenido además las siguientes 6 características adicionales. 1. La totalidad de las víctimas fueron llevadas a prisión preventiva y otras medidas de privación de libertad cautelar por orden del policía, al que llaman instructor, pero no es un juez, y por los fiscales, es decir, la parte acusadora, sin que juez alguno conociera siquiera las causas o a los acusados, pues así lo establece la ley de Cuba. Ninguno de los acusados, segundo tema, ninguno de los acusados ha disfrutado de abogado defensor, ni uno de ellos, en ningún momento, simplemente porque en Cuba no existe la figura del abogado defensor independiente. Son todos abogados del Estado, como lo ha ratificado Naciones Unidas en numerosos dictámenes. Son todos abogados del Ministerio de Justicia, el mismo que acusa. 3. Los tribunales que juzgaron a Cuba, a los manifestantes en Cuba, dependen enteramente del Poder Ejecutivo y el Partido Comunista. Esto lo ha ratificado el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En los juicios, los peritos y los testigos, cuarto punto, los peritos y los testigos eran todos funcionarios del Estado. Las defensas no pudieron presentar pruebas periciales porque los peritos en Cuba todos pertenecen y sirven al gobierno. 5. Los delitos usados en las acusaciones ya han sido condenados y desacreditados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por Naciones Unidas. Por ejemplo, desórdenes públicos, desacato, atentado, sedición, resistencia, peligrosidad social predelictiva, desobediencia, instigación a delinquir, propagación de epidemia, todos están desacreditados por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de los juicios, además, se llevaron de forma express, oral, sin acta de sentencia, sin abogados y en cuestión de horas. Se llama atestado directo. El policía llama al juez por teléfono, le fija una cita y en 96 horas el acusado es llevado sin saber los delitos y saber nada y es condenado sin poder presentar pruebas, sin abogado y sin defensa. Bien, 1.057 familias están sufriendo un calvario indescriptible y necesitan nuestra ayuda. Italia ama a los cubanos, es evidente y ha sido así desde hace muchísimos años. Italia, por tanto, debe enfrentar al que esclaviza y tortura a los cubanos. No hay otra forma de solidaridad posible para un país que ame al pueblo de Cuba. Y la izquierda más aún, pues, ¿puede la izquierda sostener esta forma de actuación? Jamás. La izquierda es la que más debe luchar contra la represión de la libertad de expresión, de manifestación, de reunión y de asociación. ¿Cómo se crearon los sindicatos si no? ¿Cómo se defendieron los derechos de los trabajadores si no? ¿Es ahora la izquierda la que va a defender el coarto de la libertad de expresión, manifestación o asociación? No. La verdadera izquierda debe estar en contra de esta barbarie. Bien, es la que más debe luchar por la libertad de reunión y asociación, pero hay otras realidades que afectan al gobierno, al pueblo de Cuba. Como ha ratificado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, miles de hijos son apartados, cuidado con esto, miles de hijos son apartados de sus madres y sus padres de por vida para castigar a los padres médicos que dejan el trabajo en el exterior. Si tú eres médico cubano trabajando para el gobierno de Cuba, hay una ley en el Código, artículo 176, que si dejas el trabajo o si no regresas a Cuba cuando terminas, tienes 8 años que no puedes volver a ver a tus hijos, no puedes volver a ver a tu mujer, no puedes volver a ver a tu marido, a tus padres, no puedes volver a entrar en Cuba. Pero no son 8 años, porque yo tengo la experiencia y hemos presentado
1.500 testimonios de médicos cubanos que están sufriendo esto actualmente y no son 10 años. Se pasan la vida. Algunos no han vuelto a ver a sus hijos nunca más. Esto es una realidad. Pero claro, el artículo 176, que castiga 8 años de cárcel o la separación familiar definitiva a quien deje el trabajo, esto afecta también en Calabria, a los médicos cubanos que han venido a Calabria. Pero si hubiera dudas del esclavismo que supone lo que está pasando, el 75% del salario de los médicos cubanos en Calabria se lo está quedando el gobierno de Cuba. Y si hubiera más dudas, la ley de Cuba que rige las misiones exteriores para los médicos y para todas las profesiones, establece que no pueden hablar con nadie, que tienen toques de queda, que son vigilados, establece muchos condicionantes que son definitivos, tiene que volver si no tiene 8 años, pero también establece que le tienen que decir al jefe del Partido Comunista si tienen relaciones sentimentales y con quién. En Italia. Esto lo dice la ley. Se puede leer en la ley de Cuba. Deberá manifestar a su jefe superior las relaciones sentimentales. Esto lo dice la ley. Señores, es tremendo. Lean la resolución 368 de 2020 si no me creen. Es escandaloso. En Calabria los contratos dicen que los médicos, señores, los contratos italianos en Calabria dicen que los médicos se atendrán a las leyes cubanas. Lo dice explícitamente. ¿Lo han leído el contrato? El contrato dice que están supeditados a la ley de Cuba y lo dice claramente. Así se permite la esclavitud en tierra europea, además de quitarles el 75% del salario, además del Código Penal de Cuba, además de la Ley 368. 1.200 euros al mes para los médicos cubanos en Calabria. 1.200 euros al mes a un médico cubano cuando el gobierno de Calabria paga 4.700. ¿Por qué no se le dan 4.600, 4.500 o los 4.700 al médico cubano? ¿Dónde está ese dinero? En el gobierno de Cuba. Entonces, esto es muy grave. Y como Italia ama a los cubanos, tiene que defender a los cubanos que están debajo de ese yugo. Bien, un estudio para que veamos un último tema, las torturas, que tú las conoces muy bien. Un estudio de 101 casos aleatorios presentados ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas demostró, y fue adoptado por el Comité contra la Tortura, demostró que todos los 101 presos políticos sufrían torturas, más de un tipo de tortura. El 75% sufrían más de 5 tipos de tortura. Y gran parte más de 10 tipos de tortura. Entre ellos había menores sufriendo torturas, pero torturas que les ponían, les colgaban, les pegaban, les negaban los medicamentos, les negaban atención médica, les negaban la comida, el agua. 15 tipos de tortura. Bueno, las organizaciones serias estamos viendo el tema de Cuba con una consternación increíble. Human Rights Watch, con la que trabajamos mucho, también está detrás de todo esto y es realmente conmovedor lo que están pasando las familias de los 1.057 presos políticos. Miren, la propaganda hace mucho daño a todos, ¿no? Por ejemplo, dicen algunos medios interesados en España que el gobierno actual de Italia es de ultraderecha. Bien, las organizaciones serias no consideramos que esto sea así, porque resulta obvio que la sociedad italiana dejó la lacra del fascismo décadas atrás. Pero ¿saben quién no ha dejado jamás de practicar el nacionalismo fascista y, sin embargo, es catalogado como si fuera de izquierdas? El gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es fascismo. Eso es lo que tienen en común el comunismo y el fascismo. Represión, control, nacionalización, dominio, supremacía de unos ciudadanos sobre otros. Así es Cuba hoy y así lo ha sido desde 1959. Porque si no, el presidente de Cuba viajó hace 2 meses a ver a Putin
y le felicitó públicamente por las anexiones del Donbass en la guerra de Ucrania y apoyó a Rusia en la guerra. En este mundo o marcamos la línea entre democracias y totalitarismos o lo pagaremos muy caro todos. La presencia en Calabria de médicos explotados en esclavitud y bajo normas esclavistas por parte de Cuba es una vergüenza que además ha condenado el Parlamento Europeo en 2 ocasiones. No me voy a extender más y muchísimas gracias por este foro a todos los intervinientes y organizadores. Gracias.